a dar el examen, ¿no? El primer examen parcial el siguiente miércoles. A ver, vamos a ver qué fecha es. El 6 de julio. Entonces estaríamos quedando el primer examen parcial para el 6 de julio. Entonces colocaremos primer examen parcial de la materia de gabinete, teoría gubernamental, miércoles 7 de julio de 2021. Entonces, estamos quedando, por favor, esta fecha. Vamos a tomar el examen teórico práctico. Por lo tanto, vayan haciendo un repaso, por favor, sobre toda la parte teórica que hemos avanzado, también sobre la parte práctica que hemos ido, digamos, revisando, ¿no? En los diferentes temas. Bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Tienen alguna pregunta para poder pasar esto? ¿Preguntas? Licenciado, ¿el examen va a ser, lo podemos hacer en computadora o todo tendría que ser a mano? Ahí sí tendríamos que uniformar, porque no quisiera, digamos, generar ventaja o desventaja para otros, ¿no? Es decir, tendríamos que tener la igualdad de condiciones para todos. Entonces, o todos computadora o todos definitivamente manual, ¿no? Eso vayan pensando, hablen y conversen internamente con la representante, con Magalí, para que pueda ir, digamos, ella me diga, digamos, vamos a dar todos en computadora. Ah, ya, perfecto. Pero preferiría, digamos, que fuera manual, ¿no? Porque muchas veces envían el archivo y bueno, se complica eso. Pienso que tendría que ser manual, porque cuando es con archivos, ya prácticamente, digamos, facilitamos a los que les gusta hacer trampa, por ejemplo, el tema de enviarles, ¿no? Creo que ahí tendríamos que limitar. Pienso que tendría que ser manual, con video encendido, ¿no? Y obviamente eso me lo van a enviar también al Glassroom. Vamos a habilitar por un tiempo determinado y lo pueda enviar. Sí, que sea manual. Pienso que, digamos, es más... mm, inclusive por ahí algunos no tienen acceso a una máquina, ¿no? Es problemático para eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, proseguiremos entonces con las clases. A ver, estábamos en... Ah, bueno, está. Bien, habíamos revisado ya todos los puntos de la planificación, ¿no? El contenido mínimo que debe tener la planificación. Entraremos con la norma 220, que viene a ser las características que debe incluir una buena planificación.
A ver, ¿qué características debe tener la planificación? Bueno, bueno, en la normativa nos indica que deberíamos, por ejemplo, eh, tomar en cuenta de que la planificación nos permite obviamente un adecuado desarrollo de las siguientes etapas del proceso de auditoría. Implica entonces que nos tendría que, digamos, facilitar la etapa de ejecución especialmente y posterior el de comunicar los resultados. Esto obviamente hace que el trabajo sea de una manera eficiente, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, estamos siempre hablando en términos de tiempo y de costos. Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer es, dice, manejar el servicio de auditoría de una manera eficiente, ¿no? Específicamente los recursos humanos y materiales, ¿no? Los humanos, obviamente, las horas a auditor. Nosotros insumimos horas a auditor en la ejecución del proceso de auditoría. Y los materiales también serán, pues, de carácter, digamos, ¿no? Tangible, como ser, digamos, el elemento del consumo de hojas, consumo de servicio de Internet, consumo de algún otro elemento, insumo que se requiere en el proceso de auditoría. Entonces, esto seguramente te va a impactar, ¿no? Si es que hay una buena planificación. La planificación, como les he indicado, siempre es relativo a la experiencia del auditor. Entonces, cuanto más experiencia tenga, digamos, ese auditor en el sector gubernamental especialmente, de seguro que va a tener esa característica, la planificación de este colega, ¿no? Otro, la planificación no debe tener un carácter rígido. Ustedes saben, esto es inclusive una característica de aspecto universal, es decir, la planificación en cualquier sentido nunca es rígido, porque definitivamente pueden presentarse circunstancias, ¿no? Que no estaban previstos al inicio y que en el proceso de ejecución se van presentando. Entonces, para poder obviamente adecuar esa realidad, digamos, a la planificación, lo que tenemos que obviamente hacer es flexibilidad, o sea, hay que flexibilizar, digamos, la etapa de planificación. Acá un poco hay que tener cuidado en el tema, digamos, de que no implica la flexibilización que haya pues cambios también de, podemos decir, de proporciones, digamos, grandes, es decir, se pueda cambiar el 70%, por decirles, de la planificación. Sería indicar de que toda la etapa inicial pues no servía para nada, o es decir, prácticamente no ha hecho, digamos, una buena planificación. Entonces, generalmente la flexibilización, por ejemplo, te hará un cambio de un 15, un 20%, digamos, ¿no? Como máximo. Pero la planificación inicial, la estructura se mantiene. Entonces, no tomemos la flexibilización como un aspecto de volver a hacer la planificación, sino solamente enmendar algunos hechos imprevistos, no identificados al inicio, pero que han surgido en la etapa de ejecución. Luego tenemos la planificación, digamos, esta otra, a ver, vamos a admitir primero a Jocelyn, a su compañera Jocelyn Choque. A ver, ¿qué dice el punto C? Dice, la planificación debe ser, dice, capaz, es decir, tiene que asegurar, ¿no? La posibilidad de encontrar errores o irregularidades, ¿no? No obstante, el objetivo, por si acaso, de la auditoría financiera no es el de encontrar errores o irregularidades, es el de opinar sobre la razonabilidad. Pero la norma de auditoría gubernamental establece que hechos irregulares o errores que impliquen responsabilidad por la función pública deben ser reportados en el informe del auditor. Entonces, lo que nosotros vamos acá, ¿no? Tener siempre en cuenta es de que la planificación tiene que ser posible
¿no? Tiene que ser posible, nos tiene que posibilitar, ¿no? La identificación de errores o irregularidades. Obviamente significativos, ¿no? Mm, Acá hablábamos, por ejemplo, nosotros de los famosos elefantes y las hormigas, ¿no? Los significativos siempre para nosotros representan los elefantes, es decir, las hormigas son aspectos pequeños, no significativos y que no afectan la totalidad de los estados financieros. Entonces, a lo que quiero obviamente llegar es de que la planificación tiene que obviamente ayudar a identificar esos aspectos significativos, grandes, esas áreas grandes, donde estén presentes errores o irregularidades. En términos sencillos, la planificación obedece a lo que nosotros, por ejemplo, sabemos, ¿no? En auditoría. El auditor se le pueden pasar las hormigas, o sea, lo no significativo, se puede pasar. Pero lo que no puede pasar prácticamente en la auditoría son los elefantes. Ya sería una locura, ¿no? Tendría que haber sido prácticamente un auditor que estaba ciego o prácticamente, no sé, ha tenido que mirar a otro lado todo el tiempo, digamos, y no ver el elefante que estaba en su nariz, o sea, delante de él. Entonces, si encuentra un elefante, es significativo, tiene que obviamente calificar y informar, digamos, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que vamos a considerar como característica de la planificación en la auditoría financiera gubernamental. Son tres características, entonces. Si yo les pregunto uno de ellos, entonces ustedes responden prácticamente con esas tres características. A ver, vamos al siguiente. La 222, la norma de auditoría 222, supervisión. Hemos indicado, ¿no?, que en el proceso de ejecución, ¿no?, y en el mismo proceso de auditoría, la supervisión es bien importante, ¿no? Inclusive en el equipo de auditoría designamos un supervisor de auditoría. Generalmente el supervisor de auditoría es el hombre duro prácticamente, o el hombre clave, digamos, en el equipo. Eh, a ver, veamos aquello. La supervisión, ¿no? De alguna otra manera, dice, en el proceso tiene que ser sistemático, ¿no? Además, tiene que también tener la cualidad de ser oportuno, ¿no? Entonces, la supervisión, por un lado, va a tener seguramente dos características. Uno, va a estar en forma permanente, sistemático, y además tiene que, digamos, estar realizado en forma oportuna. ¿Por qué sistemático? Porque en el proceso de auditoría encadenamos, ¿no?, podemos decir, una serie de eventos secuenciales, desde lo que viene a ser la planificación, desde lo que es, por ejemplo, términos de referencia, el análisis de planificación. Vamos generando una secuencia, digamos, de pasos para poder obtener, digamos, el resultado final. Entonces, la supervisión tiene que seguir esa ruta. No vamos a pretender, cuando ya estamos en el informe, querer generar, digamos, la supervisión. O sea, sería algo inclusive, digamos, ya algo ilógico, ¿verdad? Si vamos a empezar en la planificación, entonces tiene que la supervisión, digamos, ir en forma permanente, especialmente en la etapa de ejecución, donde se requiere, por ejemplo, mayor supervisión en lo que es el trabajo de los auditores. Muchos auditores son juniors, por ejemplo, ¿no? Y obviamente como que alguien tiene, digamos, más miedo, obviamente, preguntarle al otro compañero, porque muchas veces dicen, uy, no, ¿qué dirán? O seguramente lo va a tomar a mal, ¿no? Entonces ahí está el supervisor, obviamente, la persona imparcial al cual le acceden, obviamente, digamos, los auditores juniors o seniors para que puedan, digamos, salvar, informarse o prácticamente, digamos, eh, generar, digamos, un aspecto de biblioteca o consulta, digamos, para poder
ejecutar los procedimientos de auditoría. Estos elementos, por ejemplo, son bien importantes, ¿no? En la etapa de ejecución, especialmente yo diría, porque es la etapa central del proceso, la ejecución de los procedimientos. Es la etapa central. Si ejecutan mal los procedimientos, prácticamente vamos a poner en riesgo la comunicación de resultados. La ejecución de procedimientos está mal, prácticamente la comunicación de resultados está mal. Donde nosotros tenemos que chocarnos con las hormigas y los elefantes. Generalmente donde ves, obviamente, estos elementos de hormiga y elefante, es decir, significativo, ¿no? O poco significativo, es en la etapa de ejecución, porque ahí vas a revisar, vas a examinar la composición, digamos, de los elementos. Ahí prácticamente hacemos la auditoría misma, entonces es la médula central del proceso. Entonces, esto tiene que estar adecuadamente supervisado. Y oportuno, decimos en el sentido de que una ejecución de un procedimiento puede conllevar, digamos, justamente a otro, digamos, o condicionar a otro. A ver, si ustedes, por ejemplo, analizan ¿no? el tema de la actualización de activos fijos, ¿a qué te condiciona? A ver, vamos a ver acá cómo estamos en términos, digamos, de auditoría. A ver, vamos a hacer la pregunta, digamos, correspondiente. Si tú estás revisando Jessica Paravicini, Jessica, estás revisando una cuenta de activo fijo, estás analizando la cuenta de activo fijo. ¿Qué condiciona ese análisis? ¿Cuál es, digamos, la repercusión que pudiera tener en el análisis de otra cuenta? ¿Dónde impacta tu análisis de la cuenta de activo fijo? Los activos fijos pues afectan en lo que es la depreciación a mi estado de resultados. Excelente, excelente, perfecto. Si analizamos mal la cuenta de activo fijo, ¿no? Obviamente que también vamos a, por ese mismo hecho que se ha analizado de una forma, digamos, incompleta, ¿no? O yo qué sé, ¿no? La cuenta de activo fijo lo que puede generar es obviamente el impacto en su cuenta, con su contracuenta, que es depreciación acumulada, y por ende también van a afectar a la cuenta de depreciación en el estado de resultados. Entonces va a condicionar justamente el análisis de otras dos cuentas que están relacionadas, ¿no? En el balance la depreciación acumulada y en el estado de resultados la depreciación. Entonces, si la supervisión no ha podido corregir ese elemento en la etapa del análisis de la cuenta de activo fijo, ha ocasionado, ¿no? automáticamente, digamos, ¿no? el sesgo del análisis en las otras dos cuentas. Entonces, por esa misma razón decimos de que la supervisión tiene que ser oportuna, tiene que ser. Dice su micrófono. Su micrófono está silenciado. Licenciado, su micrófono está silenciado. Ahora sí, ¿no? Bueno, ya, ok. Entonces, les decía, si es que nosotros no vamos a supervisar adecuadamente en el análisis, en la etapa del análisis de la cuenta de activo fijo, podemos generar, ¿no? riesgos, obviamente, en el análisis, ¿no? un sesgo en el análisis de la cuenta de depreciación acumulada, en el balance general, y depreciación en la cuenta o en el estado de resultados. Entonces, miren, la oportunidad de la supervisión es pues justamente en el momento adecuado tiene que, digamos, generarse las acciones correctivas, ¿no? Si es que fueran necesarias, entonces alguien tiene que revisar, por ejemplo, al inicio para asegurar los demás.
Ahora, por el otro lado, la oportunidad también se da, digamos, en el aspecto de tiempos. ¿Por qué? Y esto en la experiencia propia, por ejemplo, sucede que por decir le das a un auditor, digamos, de tu equipo para que pueda hacer la circularización, por decirte, de cuentas por cobrar, ¿no? Ya, digamos, ya hemos hecho la circularización. Si tú como supervisor no revisas de que se esté cumpliendo a cabalidad esa circularización y lo haces por decir al final, ¿no? Al final, digamos, al final de la semana o al final del mes, por decir. Y sucede que no habían hecho ninguna respuesta a todas las personas que han sido circularizadas. Por tanto, no he obtenido evidencia sobre la cobrabilidad de estas cuentas. Es decir, he perdido tiempo, no he podido detectar en el momento oportuno, no he podido, digamos, ¿no? encontrar obviamente acciones correctivas para que se cumpla el procedimiento. En otras palabras, si la supervisión se queda dormida prácticamente, digamos, hasta fin de mes, hasta fin de semana, e inclusive hasta final del día, es un elemento que va a generar ineficiencia en el proceso. El supervisor tiene que estar alerta prácticamente desde que ingresa con el equipo e ir ya prácticamente haciendo un seguimiento, ¿no? De todos los procedimientos que se les ha ido asignando. A ver cómo estamos con el elemento, por decirles, a vos te da bancos, a ver cómo está con la circularización de la cuenta banco. ¿Se ha enviado al banco? Sí, licenciados, hemos enviado. Demostrame la nota. Ah, ya, está bien. ¿Está referenciado? Excelente. Ahora, ¿hay la respuesta del banco? Entonces me dicen, no. ¿Por qué no? Es que dicen, le comento que han observado que no está la otra firma, no la otra firma autorizada del banco. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Es que dicen, recién ayer nos han informado, ya entonces recójanlo, lo vuelven a hacer firmar y lo volvemos a enviar. Entonces, a lo que quiero llegar es de que la supervisión tiene que estar en forma oportuna en todo el momento, digamos, para que se pueda ir corrigiendo y encaminando de la ejecución de los procedimientos de una forma eficiente. Además que cumplan con los propósitos con los cuales se ha planificado. Entonces, esto tiene que ser permanente, ¿no? No se puede descuidar porque hay, los resultados pueden ser desastrosos si es que no se llegan a corregir en su tiempo oportuno. No olvidemos que hay plazos inclusive, ¿no? Bien, entonces, a ver, la actividad de supervisión. Si uno llega a ser supervisor, ¿qué tiene que hacer? O sea, obviamente no es solamente, digamos, quién sabe, presionar al equipo o de alguna otra manera amonestarle o que sé, ¿no? Estar siempre muchas veces vigilante, ¿no? De las cosas que sucedan, ¿no? Que se puedan hacer. Si no, dice la supervisión, por ejemplo, también es un elemento de instrucción al equipo de auditoría. En mi proceso de formación, por ejemplo, como auditor, ¿no? He aprendido más de los supervisores que de los mismos gerentes. Y eso en la experiencia, por ejemplo, propia, ¿no? En la experiencia. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿no? El supervisor es la persona con el que tenemos una relación directa de contacto. O sea, hay un contacto directo con el supervisor. Entonces, el supervisor prácticamente se vuelve una persona que nos retroalimenta permanentemente, digamos, acerca de lo que tenemos que hacer en la ejecución de la auditoría. Implica en términos, por ejemplo, de experiencia, munirnos de toda su experiencia. Obviamente el supervisor es una persona que tiene más años en la actividad de auditoría, entonces agarrarnos, ¿no? Munirnos de todos sus conocimientos y obviamente instruirnos, ¿no? Mejorar obviamente digamos, nuestros conocimientos, ¿no? Nuestras capacidades. Otro elemento, dice, es también informarse. Los supervisores, mediante el trabajo de supervisión, se pueden básicamente informar de problemas significativos. Ahí es donde encontramos a los elefantes prácticamente.
A ver, si vamos a hacer una inspección de activos fijos, por ejemplo, le hemos dado un procedimiento al auditor junior Z, ha ido a ejecutar el procedimiento y decimos que de 20 maquinarias, por decir, faltan 2 y no hay justificativo del activo, del responsable de activos fijos, de la inexistencia de esos activos. ¿A quién va a informar primero? A su supervisor, ¿verdad? Va a decir, mire, licenciado, hemos ido al hangar, hemos revisado con la lista de equipos o ¿no?, de maquinaria que se tiene y no hemos encontrado esos 2 y el activo fijo tampoco nos ha sabido dar alguna razón, digamos, de la inexistencia. Entonces ya el supervisor prácticamente en alerta dice, es un problema significativo. Estas maquinarias, 2 maquinarias cuestan cada uno a 2 millones, son 4 millones. Entonces va encontrando en su trabajo de supervisión esos elementos significativos. Otra actividad que se presenta es la revisión del trabajo realizado. Esto es importante, ¿no? ¿Cómo están ejecutando? ¿Quién reduce, obviamente, el riesgo de detección, por ejemplo? En la etapa de ejecución del procedimiento es el supervisor. ¿Quién va a minimizar ese riesgo? Es el supervisor. Entonces, tiene que revisar el trabajo realizado. Nunca, a ver, cuando ustedes lleguen también igual a esos cargos de supervisor, recomendación, nunca, pero nunca confíen prácticamente o den por hecho algo. Aquí se tiene que revisar todo. Así les lleve las horas que les cueste prácticamente. Tienen que revisar todo. No se confíen en nada. Muchas veces, digamos, por confiados prácticamente podemos, como dicen, ¿no? Podemos resbalar prácticamente por algún trabajo mal hecho de algún auditor junior. Y peor inclusive, ¿no? Si el gerente, por ejemplo, es una persona que es, que podemos decir, muy exigente, podemos tener serios problemas, ¿no? Entonces hay que revisar todo el trabajo del equipo de auditoría. Otra actividad de supervisión implica resolver problemas técnicos y administrativos. Es la persona que está pues en la función justamente de resolver problemas técnicos. Por ejemplo, un aspecto importante, por decir, digamos, ¿no? El tema, digamos, un problema técnico podría ser, por ejemplo, el elemento, digamos, de acceso a algunos reportes, ¿no? No podemos acceder a algunos reportes, tenemos que, digamos, ayudarnos con el supervisor. Otros de carácter administrativo. Mire, administrativo, por ejemplo, en lo que viene a ser las circularizaciones, por decir, alguna coordinación que necesitamos con alguna área específica para ejecutar el procedimiento. Necesitamos acudir al supervisor. Y muchas veces pareciera que, digamos, el supervisor es la persona que va llevando de la mano al equipo, digamos, para que pueda ejecutarse los procedimientos de auditoría, ¿no? De aspectos administrativos, muchas veces por la experiencia misma del supervisor, tiene pues un trato de por ahí mejor que, digamos, que el resto del equipo. Pero lo que tiene que ser es efectivo, es decir, tiene que abrir ese camino, no tiene que cerrarlo, ¿no? Más bien tiene que abrirlo, ¿no? Para que pueda viabilizar aspectos técnicos y administrativos. Y finalmente, ¿no? El supervisor egoísta no sirve, ¿no? El supervisor que piensa que sus conocimientos son de él y no tiene que compartir a nadie más, no está hecho para supervisor. Puede estar hecho de por ahí, digamos, 1000 años de vida para supervisor, o diré para auditor junior o para auditor senior, ahí, pero no puede pasar a la siguiente etapa, por el mismo hecho de que el supervisor, pues, es el entrenador prácticamente, digamos, del equipo de auditoría, ¿no? Entran los juniors, por ejemplo, y quien tiene que, obviamente, ir entrenándolos en la ejecución de los procedimientos, haciendo guía, siendo su sensei, como dicen, ¿no? Su maestro es el supervisor. Tiene que tener
tiene que dejarse de cualquier egoísmo, ¿no? Y obviamente ser amplio. Tiene que ser esa persona que obviamente tenga esa facilidad, digamos, de compartir sus conocimientos. Y al final, a ver, yo digo, hay mucha gente con la que yo me he chocado, ¿no? Y dice, por ejemplo, no, ay, no, pero a mí me ha costado 15 años aprender esto. ¿Y cómo voy a enseñarles? No, no, no. Ellos también que aprendan así, ¿no? Pero yo digo, caramba, pero siendo egoísta prácticamente, imagínense, es con los conocimientos, ¿no? Si los llevamos al cajón, es decir, los llevamos al cajón, no tienen impacto. Pero si es que alguien ha logrado compartir sus conocimientos con alguien, eso es prácticamente, digamos, la mecha o ¿no? podemos decir, la chispa que pudiera haber encendido en alguien o prácticamente hubiera compartido, digamos, y ese va a seguir, ¿me entienden? Entonces ahí dejamos huella más bien, ¿no? Entonces, el supervisor tiene que ser un requisito, esa persona que no tiene que tener egoísmo. No, para nada. Eso va a coadyuvar en la asistencia y entrenamiento oportuno de los juniors. Ahora hay algunos juniors también que, pucha, que no quieren aprender, eso también esperemos que a mi grupo de estudiantes eh, tengan bien claro la situación, ¿no? Muchos juniors entran queriendo entrar con patada voladora, digamos, en las empresas de auditoría o en las unidades de auditoría interna. Se creen los sabelotodos también, ¿no? O sea, ya nos, no, no, pues que imposible que a mí me enseñes, yo sé el Excel financiero, que yo he visto, que yo me leí 3 veces, por decir, el libro de, yo qué sé, a ver, no sé, ¿no? De Macrao Gil, o yo qué sé, no sé, he leído 20 libros, digamos, de auditoría. Ya, puede ser, pero en el terreno siempre vienen las complementaciones. Eso es innegable y en todas las profesiones pasa lo mismo, no solamente en auditoría, ¿no? O en contaduría pública, no, en todas las profesiones. Entonces, queridos compañeros, no vayamos, digamos, con una, también con un ego así, ya bien exasperado. No, obviamente, siempre en el aspecto de aprendizaje, el elemento que se llama humildad, ¿no? Es la capacidad máxima que podemos tener. Y eso en el tiempo genera obviamente mayores, podemos decir, mayores resultados. Desgraciadamente, yo como le digo, también me he chocado con gente, digamos, joven que ha entrado, digamos, a las empresas. Los me han puesto, por ejemplo, gente muchas veces, ¿no? De no sé, de diferentes universidades, por ejemplo, obviamente, ¿no? Pero ya obviamente con un ego tremendo, ¿no? Y a la primera se caen también, ¿no? A ver, entonces, como usted sabe, y obviamente es la persona que no necesita mi ayuda, entonces, por favor, ejecute el procedimiento de auditoría tal, por si el Z, ¿no? Ya. Y este es el más sencillo que le voy a confiar. Perfecto. Listo, ¿no? Te empieza a hacer, ¿no? Esto no sale, pero no cuadres, ¿no? Ya, al final de la tarde, a ver, veamos, digamos, el trabajo, ¿no? Traiga su trabajo de análisis, nos entrega y bueno, ahí vemos su trabajo y decimos, pero aquí usted no toma en cuenta, no le cuadra este análisis, no ha llegado al seno. Pero dice que no ha encontrado, es que no, pero ¿por qué no me ha dicho en su momento? Ah, es que el ego de decir, ¿no? Muchas veces el orgullo, ¿no? Pues que el orgullo uno tiene que tragárselo cuando ya está trabajando. Yo les digo así. Puede ser el orgullo de otras cosas, sí, pero de consultar o de otro, el ego de decir, no, yo lo sé todo, no necesito de nadie más, no. Por eso es que inclusive ¿no? En el diagnóstico les dije, no, el trabajo en equipo en auditoría es vital, queridos, vital. Bien, preguntitas, a ver, antes de pasarnos al otro. Licenciado, por favor, ¿podría volver a explicar sobre la supervisión en la parte en la que dice de ayudar a resolver problemas técnicos? Sí, sí.
Bueno, justamente, bueno, el aspecto técnico, por ejemplo, es la ejecución de los procedimientos, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Puede ser, digamos, en el análisis de lo que viene a ser, por decir, las actualizaciones, por decir, de la cuenta capital. Ha existido, por decirles, digamos, una transferencia de capital a otra institución, por decir, pública. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Digamos, ¿no? Pero ha habido dos fechas, por decir. Una, hay una norma donde autorizaba la transferencia el 1 de enero, por decirles, pero contablemente se ha hecho el 10. Entonces ahí hay obviamente la duda y dice el que está ejecutando el procedimiento, voy a tomar desde el primero, desde lo que dice la norma o desde lo que se ha hecho la parte contable. Ahí, por ejemplo, ya hay un aspecto técnico que tiene que solucionar el supervisor. Entonces, ustedes van donde el supervisor y dicen, ahí está el problema. Ahí el primero ya se ha dictado la norma, ¿no? Y esa fecha ya debía haberse hecho, pero contablemente lo han hecho el 30. Entonces, dicen, aquí obviamente ha existido, obviamente, entonces una diferencia de días, digamos, en la transferencia. ¿Qué se hace? Entonces el supervisor seguramente agarrará en forma técnica y dirá, usted debería tomar esto, ¿por qué? Porque es lo correcto, ¿no? Se debería actualizar desde esta fecha, ¿no? Entonces, son aspectos técnicos de diversa índole que el supervisor seguramente va a tomar un criterio técnico. Lo